Bienvenidos a esa cosa llamada ciencia. Este es el episodio 8 donde entrevistamos a Cristian Paula. Comencemos. De acuerdo con la investigación que usted nos acaba de presentar sobre la justicia transicional y los derechos de la población LGBTI, basada en este caso lo que es un estudio comparativo entre Ecuador, Colombia y Argentina, ¿usted conoce si con respecto a otros países, como por ejemplo África, también existen estos procesos de justicia transicional? No, totalmente. De hecho, uno de los principales continentes donde se ha aplicado la justicia transicional, sobre todo desde finales del siglo XX y del siglo XXI, es África, con lo que pasó en Ruanda, en Sudáfrica, también en países de Asia, como en Camboya, por ejemplo. Sin embargo, ¿cuál ha sido la crítica de la misma gente, de las y los teóricos? Es que existe una receta para la justicia transicional, es decir, aplicar comisiones de la verdad, establecer juicios, enfocarnos en las víctimas políticas, en las torturas, etcétera, pero no ver las lógicas culturales, las lógicas socioeconómicas que originaron los conflictos y no tomar los mecanismos culturales de convivencia de ciertos pueblos. Entonces, por ejemplo, en el caso de países africanos, como en Ruanda, los procesos de reparación y de memoria tuvieron que utilizar, por ejemplo, procesos culturales, espirituales, para que la gente pueda entender, que pueda generar procesos de sanamiento de las heridas provocadas por el genocidio y la persecución y crear mecanismos de paz y de convivencia, es decir, sentarse en una mesa, en un diálogo, acordar a través con documentos, no fue suficiente. Tuvieron que utilizar los rituales, las prácticas, las cosmovisiones para que ciertos pueblos y ciertas víctimas puedan tener una reparación espiritual y conectar con eso, con la modificación de los patrones al interno de los países. Y es justamente eso lo que critica la dimensión crítica de la justicia transicional, que desde la lógica occidental se asume que un juicio de lesa humanidad, meterle a la cárcel a los perpetradores, va a solucionar las heridas que dejan estas violencias, cuando necesitan otro tipo de mecanismos, de construcciones y de acercamientos en función de las dimensiones locales y de las formas de violencia que se fueron conjugando o exacerbando en los periodos de tiempo. ¿Cómo pueden ese tipo de investigaciones contribuir o fortalecer los procesos de justicia transicional? Y a su vez, ¿cómo eso podría tener una repercusión? Bueno, de hecho, a ver, la investigación está enfocada para los procesos transicionales, es decir, para los procesos de posguerra, postconflicto, etc. Ahora, la dimensionalidad que podría tener este tipo de investigación, o lo que yo aspiro que tenga, es la creación de una serie de un instrumento de principios y de metodología interpretativa para que al momento de aplicar los procesos transicionales en los diferentes países, los límites de la noción tradicional de la justicia transicional se amplíen para lograr conectar la violencia política que ocurrió en un determinado periodo de tiempo con una circularidad de una violencia originada incluso de raíz colonial. Entonces, si se logra hacer esa conexión con los procesos de reparación, con los procesos de verdad, y no solo centrarnos en meter presos a la gente, porque muchas veces esos perpetradores en este momento ya no están vivos o están muy viejos, no se llega a sanar las heridas e incluso la violencia se perpetúa, que es lo que ha pasado justamente con la población LGBT. Y ahora, ¿cómo eso podría tener una repercusión? En que usted tiene procesos, por ejemplo, de verdad, de memoria, que tengan esta lógica integral, entonces se podría conectar justamente con trabajos interdisciplinarios de historia, de arqueología, de antropología, para que cada país, en este caso el Ecuador, pueda identificar que aquí en el Ecuador existió personas que, bueno, en esa época no eran LGBT, sino tenían otro tipo de características y funcionamientos,
Antes se denominaban Chutichincay, Guarnipanguis, o tenemos a las personas retiradas en Cabo, en Ecuador, y cómo esa dimensionalidad de la existencia precolonial ha sido una constante y cómo el proceso colonial, la construcción del Estado-Nación ha tenido una lógica de borramiento constante que tiene consecuencias hasta ahora, que ahora la población LGBT y la sociedad de Tanzania entera no tiene conciencia de las ancestras, de la conexión con el pasado, de cómo fueron perseguidas y cómo siguen perpetuándose esas violencias en la actualidad por no cerrar esa herida colonial del pasado y que se ha ido repitiendo. Entonces, si se logra tomar o aprovecharse del momento transicional para poder ampliar la dimensión del entendimiento de la violencia, justamente el fin último sería cerrar o tener más conciencia de la herida colonial para que las condiciones de vida a través de políticas públicas, la creación del conocimiento, la convivencia, pueda tener un avance, un mejoramiento en el marco de esta sociedad que todavía sigue siendo violenta, patriarcal y transinformada, pero que este tipo de quiebres institucionales podrían generar una visibilidad y unas condiciones de vida que sin esto tal vez no existirían, y es lo que no ha pasado en el Ecuador. No existe un quiebre de esta violencia para poder identificar la magnitud de la sistematicidad del borramiento y de la normalización de la deshumanización de esta población. Agradecemos al doctor Cristian Paula por brindarnos esta entrevista y compartir sus conocimientos sobre el tema justicia transicional.